Empezamos por lo siguiente. ¿Por qué usar CSS? Hemos estado desarrollando en HTML y en HTML trabajamos lo que es la estructura. Y en CSS vamos a trabajar con lo que se conoce la capa de presentación y vamos a empezar a dar colores a nuestro desarrollo. Bien, todo lo que es interfaz, todo lo que es vista debe estar centralizado en CSS. Y en HTML tenemos lo que es la estructura, la capa de estructura. Bien, ahí tenemos ejemplos. A la izquierda una página con CSS, a la derecha sin esos estilos. Y lo que hemos estado desarrollando hasta ahora se ha parecido a esto. Bien, por supuesto que ahora con CSS vamos a trabajar y vamos a tener esa visualización. Bien, acá lo mismo, pero en este caso orientado a lo que es móvil. Tenemos acá desarrollo con CSS y acá sin CSS. Especial atención con este elemento. Recordemos que este elemento es una lista. Y en este caso, así visualizamos un menú que está dentro de la estructura lista sin CSS. ¿Bien? Se supone que nosotros vamos a explicar esto cuando hagamos un clic ahí en Sections. Bien, ¿qué es CSS? CSS es un lenguaje de estilo creado para controlar el aspecto de presentación de documentos HTML. Es la mejor forma de separar los contenidos en su presentación y es imprescindible hoy en día para crear páginas web complejas. Separar la estructura de su aspecto presenta numerosas ventajas, ya que obliga a crear documentos HTML bien definidos y con significado completo, también llamados documentos semánticos. Bien, acá tenemos una referencia técnica en w3schools.com/css, que pueden encontrar bastante más información de las distintas etiquetas. Bien, vamos a empezar a desarrollar etiquetas CSS y nos vamos a definir, vamos a referir a estas etiquetas con los siguientes elementos. Bien, lo que esté de las llaves para la izquierda, bien, todo lo que esté acá, ya sea un selector de etiqueta, un selector de ID o un selector por clase, que los vamos a empezar a manejar, se van a llamar selectores. Bien, selectores. Son selectores. Como ahí la breve definición dice, nombre de la etiqueta HTML, nombre de estilo ID o clase. Bien, tenemos esas tres formas de invocar a la asignación a algunos elementos en HTML, ya sea por etiqueta, por ID o por clase. Siguiente, tenemos lo que son las llaves, inicio y final de la declaración. Tenemos background color, que es lo que está aquí a la izquierda, eso se llama propiedad. Tenemos el separador, que son esos dos puntos, y después tenemos lo que es el valor. Bien, tenemos el valor, en este caso yellow. Bien, yellow es el valor. Y punto y coma vamos a reconocer como separador de propiedad. Entonces, vamos a ir declarando varias propiedades dentro de cada una de estas declaraciones. Bien, tenemos esas partes entonces dentro de una declaración CSS. Bien, vamos a empezar a codificar en CSS. Tenemos en nuestra estructura, tenemos este comportamiento, bien, lo que estamos viendo acá. Y vamos a empezar a desarrollar. Fíjense, tenemos un div class contenedor, tenemos un tag header, dentro del tag header tenemos un div class logo contenedor, una imagen, una incrustación de imagen, tenemos acá un menú de navegación en una lista, y ahí está la lista con inicio, nosotros, cursos, contactos. Tenemos un main, dentro del main vamos a tener dos sections, dentro del primer section, un titular, dentro del segundo section, dos articles, tenemos una site y
finalmente un footer. Eso da como resultado este estudio. Incrustación también de 3 logotipos. Está acá. ¿Bien? Empecemos a desarrollar el CSS. Bien, vamos a empezar con asignando CSS en el documento HTML. ¿Bien? Acá, por ejemplo, dentro de la etiqueta H2, yo le puedo decir que voy a definir un estilo. ¿Bien? Fíjense, style. Se apertura lo que son las comillas dobles y ahí yo puedo definir estilo. ¿Bien? Por ejemplo, color, 2 puntos, red. Bien, estoy diciendo de que ese elemento, todo este elemento, se va a pintar de rojo. Yo creo que acá style color red. Si guardo y visualizo, bien, voy a tener ese comportamiento en estos dos titulares. ¿Bien? Style color red. Entonces, nosotros podemos insertar CSS dentro de nuestro HTML. ¿Bien? No es lo recomendable, ¿bien? No es lo recomendable, pero en algunos casos extremos nos puede salvar. ¿Bien? Por ejemplo, imagínense un sistema que está en producción, es decir, que está en línea en este momento y necesitan resaltar algún texto. Entonces, ahí por la premura, sí es aceptable de que ustedes utilicen CSS dentro de HTML. ¿Bien? Pero en casos de emergencia, como les digo, ¿no? Lo más recomendable es de que eso esté en un archivo externo. ¿Bien? Pero bueno, como podemos ver, funciona perfectamente dentro de código HTML. Bien, otra posibilidad, voy a eliminar esas asignaciones que he hecho. Bien, volvemos a hoja 0. Si yo actualizo mi vista, voy a ver que efectivamente estamos como al principio. Voy a poder definir también CSS o código CSS dentro del head. ¿Bien? Con la etiqueta style. ¿Bien? En este caso a nivel de documento. Dentro de ese tag yo puedo definir un selector H2 que va a hacer referencia al tag. ¿Bien? Con eso le estoy diciendo todos los H2 de este documento van a tener ese comportamiento. ¿Bien? Lo que nosotros redactemos ahí dentro de esas llaves. ¿Bien? Vamos a decirle, por ejemplo, el color de las letras van a ser amarillas. ¿Bien? Para que sea notorio. ¿Bien? Color yellow. Entonces, todos los H2 de este documento van a tener ese comportamiento. ¿Bien? Si guardo y visualizo, fíjense, efectivamente, esos dos H2 tienen ese comportamiento. ¿Bien? No he necesitado ir específicamente a los elementos en HTML, sino de que ahora a nivel de la cabecera estoy dando instrucciones para todo el documento. Instrucciones para todo el documento. Bien, si yo le digo H2, que van a ser amarillos, ¿bien? Y si le digo H1, le voy a dar otra instrucción, voy a decir que los H1 van a ser de color rojo, ¿bien? H1 van a ser red y H2 van a ser yellow. ¿Bien? Ahí vemos efectivamente el H1. Y si yo tuviera más, se van a visualizar de ese color y los H2 se están visualizando de ese color.
Bien, entonces podemos hacerlo dentro del documento HTML a nivel de elemento, definir etiquetas o instrucciones CSS. También desde la cabecera para todos los elementos del documento. Y lo más recomendable es lo que vamos a hacer a continuación. Todo este código vamos a llevarlo a un archivo externo. Todo ese código vamos a llevarlo a un archivo externo. Bien. Primero me voy a crear el archivo. Bien. Voy a crear un archivo vacío y lo voy a guardar como. Ahí está mi carpeta de trabajo. Me voy a crear una carpeta que se va a llamar CSS. CSS. Y ahí adentro voy a crear estilo.css. Estilo.css. Clic en Save y vamos a tener ya ahí. De esta forma sabemos que hemos creado de buena forma el archivo. Vamos a visualizar esta representación en nuestro editor. Bien, y es acá donde voy a incrustar este código. Control X y Control V. Es necesario ordenar un poco. Si les sale desordenado, ustedes ordenenlo, por favor. Bien, ahí tenemos H1 y H2. Los H1 se van a mostrar como rojos y los H2 se van a mostrar como amarillos. Bien. Ahora, desde acá, yo voy a eliminar esa etiqueta CSS. Bien. Si este es mi documento index, y este es mi documento estilo, si yo actualizo mi vista, fíjense que otra vez he vuelto al anterior comportamiento. Lo que es necesario es que desde este archivo HTML nosotros lleguemos a este documento CSS, es decir, enlazar este recurso con este otro. ¿Cómo hacemos eso? Siempre dentro del head, vamos a agregar la etiqueta link. Bien, la etiqueta link. Ahí nos salen algunas propiedades predefinidas. Link, rel, stylesheet, hoja de estilo, tipo, text CSS y href. Href va a ser la referencia donde tenemos que encontrar esa hoja de estilo. Y en nuestro caso, ingresamos a la carpeta CSS y vamos a incrustar el archivo estilo.css. Estilo.css. Con esa línea estamos enlazando este documento con ese recurso. Si guardamos y visualizamos, ya podemos ver de que está obedeciendo a esas instrucciones. Bien, hablemos un poco de estos colores. Bien. Estos colores están designados en este momento de manera nominal.
hexadecimal. Bien, tenemos red, yellow, pink, brown y toda una serie de colores. Otra forma de asignar esos colores, es utilizando códigos hexadecimales. Bien, por ejemplo, acá FA 6900 y acá los H2 van a estar en otro código hexadecimal. Va a ser 69 de 2 de 7. Códigos hexadecimales. Yo visualizo, voy a ver de qué ha variado esos tonos de color. O sea, ha cambiado esos tonos de color. Entonces lo podemos hacer de manera nominal y lo podemos hacer de manera o en formato hexadecimal. Bien, adicionalmente, esto como referencia, bien, lo voy a hacer muy rápido porque simplemente necesitan conocer. No es muy utilizado, pero también tenemos estas variantes. ¿Bien? En RGB, aquí le doy valores de 0 a 255 de rojo, verde y azul. Bien, 175. Eso también es válido. ¿No? También, esto es otra variante, RGB. 10% de porcentaje, 10% de rojo, 85% de verde y 30% de azul. ¿Bien? Son asignaciones RGB que son también válidas en nuestros desarrollos. ¿Bien? Como pueden ver, ha variado, ¿no? Los colores. ¿Bien? Pero lo más común es de manera nominal, red, green, yellow, pink, brown, etc. O con hexadecimal. ¿Bien? Estas variantes RGB no son muy utilizadas. Bien, voy a volver a la asignación hexadecimal. Ahí tenemos la asignación hexadecimal. Bien, ahora vamos a hablar de los selectores. Como pueden ver, aquí estoy hablando de los titulares H1, H2. Cada vez que nosotros veamos un selector de esta forma, es decir, sin ningún carácter previo, esos van a ser selectores por etiquetas. ¿Bien? Cualquier etiqueta HTML puede estar acá, ¿bien? En vez de ese H2. Cualquier etiqueta HTML. En este caso, por ejemplo, voy a asignar a la etiqueta HTML main que está en nuestra estructura. Bien, le voy a decir de que todo el main va a tener un color de fondo con esta codificación. E0, E4, CC. E0, E4, CC. Si yo guardo y visualizo, ahí estoy visualizando desde dónde hasta dónde está la sección main. Y esto es la sección main. Es una etiqueta de HTML, la conocemos, ¿bien? Es etiqueta main. Entonces, ahí estoy utilizando el selector por etiqueta. Bien, podría hablar un poco de etiqueta section. Hemos visto que tenemos dos sections y le puedo dar un background color. Bien, a los sections le voy a dar un A7 de DB8. Si guardo y visualizo, fíjense que se sobrepone. Bien, y ahí ya vemos algo de la estructura que hemos planteado. Bien. Fíjense que tenemos un main y ahí adentro dos sections. Ahí está el main y ahí están los dos sections. Bien. Aquí se ve un poco del fondo del main, pero los sections se superponen. ¿Y por qué se superponen? Por la lógica de hojas de estilo en cascada. Hojas de estilo en cascada. Bien.
siempre va a tener mayor peso la última asignación. Bien, hojas de estilo en cascada. Bien, imaginémonos un degradé. Entonces, siempre la última asignación va a tener mayor nivel, mayor jerarquía. Bien, abajo tenemos un footer y también podría visualizarlo asignándole un background color. Background color, en este caso, le voy a dar un color similar al beige. Exactamente similar. Ahí está. De esa forma estamos visualizando entonces esa es nuestra estructura, ¿bien? Ya podemos ver de dónde van los sections, de dónde está el main, dónde está el footer, ¿bien? Exactamente ahí está el footer. Bien, a la par de estar manejando esta lógica de asignación, vamos reconociendo etiquetas. Bien, vamos reconociendo etiquetas. Aquí, la propiedad color, por ejemplo, le da un tono al texto. Background color dibuja un color de fondo. Y por supuesto puedo combinar. Bien, en el footer, por ejemplo, puedo tener un background color que va a ser el color de fondo y definir el color del texto. En este caso va a ser un hexadecimal FA6900. Estoy dando un fondo y también un color de texto. Y tenemos ese resultado. Bien, continuamos rápidamente con lo siguiente. Si yo le asigno a todos los párrafos, por ejemplo, un color blanco, bien, aquí tenemos párrafo y le estoy asignando un color de texto blanco. Bien. Efectivamente, se van a dar cuenta de que todos los párrafos, en este caso dos párrafos, bien, y aquí otro párrafo, se está asignando de ese tono de color. Fíjense este detalle más. Por eso resaltamos la asignación por cascada. Fíjense. Este texto es un párrafo. Bien. Empieza siendo negro, del color negro, que es el color por defecto que le asigna el navegador. En la línea 19, exactamente este párrafo, toma el color FA6900. Pero es reasignado en la línea 23 y termina con el color blanco. ¿Bien? Entonces ahí se muestra la cascada. Empieza en negro, después FA6900 y termina con color blanco, ¿bien? Color white. ¿Bien? Y para estos casos, ¿cómo podemos empezar a especificar, empezar a especializar? Porque a mí me gustaría, por ejemplo, que el primer párrafo sea de otro color, ¿bien? Por ejemplo, motivo, ¿bien? O que este respete el color de la línea 19, ¿bien? Entonces, para esos casos, vamos a empezar a utilizar lo que son identificadores, ¿bien? Voy a encontrar, aquí está el primer párrafo,
¿Bien? Y le voy a poner un identificador. ID va a ser primer párrafo. ¿Bien? Ese va a ser su identificador. Y solo hay una vez este elemento en todo el documento. Bien, solo existe un primer párrafo en todo este documento. Bien, ahora, desde el estilo CSS, voy a afectar ese ID. Bien, numeral, primer párrafo. Numeral, primer párrafo, le voy a indicar de que va a ser un color, por ejemplo, azul. El primer párrafo va a ser color azul. ¿Bien? Efectivamente, como pueden ver, el primer párrafo es de ese tono y el resto de los párrafos mantiene el blanco. Entonces, con esa sintaxis se asigna a un solo elemento de nuestro documento propiedades. Fíjense que se distingue, ¿no? Ese párrafo se distingue de los otros. Entonces, ya vemos estas dos variantes. Acá, selector por etiqueta y acá, selector por IDs. Selector por etiqueta y selector por IDs. Bien, y continuamos. Así como puedo asignar por etiqueta, así como puedo asignar por ID, podemos asignar por clases. ¿Bien? La característica de la clase es de que voy a poder tener uno o varios elementos asignados a una misma clase. ¿Bien? El ID solo a un elemento en todo documento. En cambio, la clase puede estar asignado a uno o varios elementos. ¿Bien? Y vamos a hacer esto acá. Fíjense que todos estos tienen la propiedad white 100 píxeles, y habíamos recomendado desde HTML de que esta debería ser una instrucción que debería venir desde CSS. ¿Bien? Entonces vamos a borrar de nuestra estructura HTML. ¿Bien? Las estoy eliminando. Y voy a asignar a esos tres elementos, les voy a asignar una clase. Esa clase va a ser logo. Bien, los tres van a estar asignados a una clase y esa clase va a ser la clase logo. Bien, desde CSS, yo voy a afectar a esos elementos que están asignados a esa clase. Como logo, y a continuación le doy la propiedad y, aquí le voy a decir, por ejemplo, 50 píxeles. Van a estar un poco más pequeños que en la vista inicial. Este punto significa asignación a la clase logo. Clase logo. Y500. Si guardamos y visualizamos, ahí está, 50 píxeles. Los tres tienen esa asignación de 50 píxeles. Y esto, como ya
centralizado puede modificarse, ¿no? Si yo quiero que sea 150 píxeles, puedo guardar y ejecutar. Y ahí está. Como está centralizado, ya van a obedecer esos tres elementos. Bien, con eso hemos visto los tres tipos de selectores. Selectores por etiquetas, selectores por IDs y selectores por clase. ¿Bien? Etiquetas, IDs y clase. Bien, ¿alguna consulta hasta acá? Cuando lo hacemos por IDES, no respeta, ¿no? La cascada. Sí está respetando, ¿no? Sí está respetando. Me refiero que si lo pone allá, arriba del P, no va a cambiar, solo va a cambiar ese. Claro, ahí el párrafo debería cambiar todito. ¿Verdad? Si De esta forma dices, ¿no? Sí, sí, sí. Se mantiene, ¿no? Porque está con IDE. Sí, correcto. Porque es por identificador. Y no respeta ese que hemos puesto el P general. Veamos ahora un poco de lo que es herencia, ¿bien? Herencia de propiedades. Fíjense, voy a asignar para todo el tag body, propiedades para todo el tag body. Para todo el tag body le voy a decir que el font size va a ser 30 píxeles, tamaño de letra. El font family va a ser Verdana y el color va a ser negro. ¿Bien? El tamaño de letra, tipo de letra y color. Si yo actualizo mi vista, fíjense que esas características se van a heredar, y eso es importante. Todas las propiedades que no están definidas en los elementos posteriores van a asignarse con esas características. Es decir, para nuestros párrafos, por ejemplo, nuestros párrafos que están acá, solo hemos definido lo que es el color. En ningún momento hemos definido lo que es el tamaño y la letra. Entonces, están heredando esas características porque esos elementos están dentro del tag body. Dentro del tag body. Bien. Si yo asignaría características distintas, se van a redefinir, ¿bien? Por ejemplo, aquí le estoy diciendo que se muestre en negro todo el contenido del body, pero fíjense que aquí como estos párrafos los hemos redefinido en la propiedad color, se están pintando con la última redefinición, ¿bien? Con eso se están pintando. Entonces, esa es herencia. Van a heredar todas aquellas propiedades que no hayan sido definidas.
Bien, veamos otras variantes. Asignaciones en blog H1, H2, H3, H4, H5, H6. Bien. Ahí voy a darle propiedades para todos los titulares. Bien. De esa forma, H1, H2, así hasta el 6. Voy a decir, por ejemplo, que estos titulares van a estar en times new coma, pico de letra, y vamos a tener un text decoration, decoración de texto que va a ser un subrayado, underline. Todos los titulares van a estar entonces con este tipo de letra y con ese subrayado. Ahí vemos si efectivamente eso se ha aplicado. Entonces, así es la asignación por etiquetas, pero en este caso en blog. Es válido como prueba. Bien, hablemos de este elemento. Bien, hablemos ahora de este elemento. Vamos a ver un poco de jerarquía. Exactamente este elemento. Sabemos que es un párrafo, sabemos que está dentro del footer, veamos eso. Está acá. Bien, está ahí. Fíjense, tag footer y ahí está el párrafo. Tag footer y ahí está el párrafo. Voy a hacer otros dos párrafos más, ¿ya? Para entender bien esto. Voy a copiar esto, otro párrafo que está dentro del footer, y acá un párrafo con igual contenido, pero que está fuera del footer. Ahí afuera, un párrafo. Bien, veamos lo siguiente. Esto tengo en estructura. ¿Sí? Esto tengo en estructura. Dentro del footer, dos párrafos. Fuera del footer, otro párrafo. Si yo veo en la ejecución cómo está constituido eso, está así. Estos dos párrafos están dentro del footer y tengo aquí otro párrafo que está fuera del footer. Bien, voy a estilos CSS y puedo afectar los párrafos que están dentro del footer. De la siguiente forma: footer espacio P. Esos son para todos los párrafos que están dentro del footer. Para todos los párrafos que están dentro del footer. Voy a dar un text decoration underline, un subrayado. Para todos los párrafos que están dentro del footer. Si guardamos y visualizamos, ahí están los dos párrafos que están dentro del footer, este está fuera, y los que están dentro están subrayados. Footer espacio P. Footer espacio P. Bien, y ahora voy a hacer otro cambio de estructura. Va a ser el siguiente. Fíjense, al segundo y al tercer párrafo les voy a asignar una clase. Que va a ser párrafo azul.
Bien, al segundo y al tercer párrafo. El segundo está dentro de footer y el tercero está fuera de footer. Desde el CSS voy a poder llegar a este nivel de especificación. Fíjense, footer para el párrafo que está asignado a esa clase. Fíjense, footer p punto párrafo azul. Footer p punto párrafo azul. Voy a dar un color que va a ser azul. Color azul. Bien. Si guardo y visualizo, fíjense que he afectado exactamente este párrafo. Bien. Porque en estructura estamos hablando dentro del footer al párrafo que tiene asignado la clase párrafo azul. Bien. Exactamente de esa forma hemos llegado hasta ese elemento. Recuerden que este otro también está asignado a la clase párrafo azul, ¿bien? Pero con esta jerarquía no llegamos hasta el segundo, perdón, hasta el tercero, llegamos específicamente hasta el segundo. Footer espacio p punto párrafo azul. Punto párrafo azul es la clase, p y footer son las etiquetas. De esa forma estamos afectando simplemente al segundo párrafo. Bien, y de esa forma hemos aprendido cómo empezar a manipular todos los elementos de un documento HTML. ¿Bien? Para eso es importante la estructura, por eso les decía de que la estructura es la base para el desarrollo de páginas web. Porque si nuestra estructura está bien definida, ya después desde CSS podemos manipular con esta especificación nuestros elementos y desde JavaScript ya vamos a ver que también podemos trabajarlos de buena forma. Bien, ¿alguna consulta? ¿Sí?